el encuentro con nuestro entrevistado. Es politólogo de nombre Nickmer Evans, amigo de esta casa. Ha estado dirigiendo varios movimientos, sobre todo con mucha fuerza en la opinión política, y es el director del portal y de la plataforma de noticias Punto de Corte. Nickmer, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Juan Carlos, siempre un placer estar contigo. Bueno, vamos a hacer una pregunta para ir desde lo general, desde lo muy general a lo particular. La pregunta sería, ¿cómo ves a este país en este instante? Venezuela, en lo político y en lo social, al día 22 de abril. Juan Carlos, estamos entrampados en una circunstancia de acorralamiento en contra de la ciudadanía y de la voluntad democrática en Venezuela. Y además también estamos entrampados en una ausencia de capacidad de definición de liderazgos de consenso. Y por el contrario, estamos en este momento siendo conducidos por liderazgos que tienen como característica fundamental el hecho de ser liderazgos de posiciones radicales, que lamentablemente no conducen a la posibilidad de destrabar el juego que existe en Venezuela. Y cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de un lado y del otro, y del otro, y de cualquier otro lado que quieras verle a esta caracterización de un país que tiene una población muy clara en lo que desea, que ha expresado de manera reiterada su voluntad de manera expresa, y que sin embargo tiene ausencia de la capacidad de que sus dirigentes y liderazgos puedan generar la interpretación correcta de lo que está deseando en este momento la mayoría de los venezolanos. Y en paralelo a eso, entonces hay un gran desasosiego, porque desde el punto de vista de lo social y lo económico, la asfixia intencional y premeditada de quienes están en el poder conducen exactamente pues, a un estado de mayor desesperación, que genera la profundización de una huida masiva de los venezolanos del territorio, y de quienes nos quedamos pues una gran limitación en función de poder avanzar en los objetivos que deseamos, que es básicamente tener un Estado de Derecho y de justicia real y poder convivir en el... ¿Dónde está el pecado original de estas situaciones que has planteado desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de la oposición? ¿Cuál es el error inicial, diría Joan Manuel Serrat? ¿Cuáles fueron los polvos que trajeron a estos lodos? Juan Carlos, perdí en algún momento la transmisión. No sé si puedes repetirme la pregunta. Sí, te la repito con mucho gusto. Te estaba preguntando por el pecado original. ¿Qué ocasiona que el gobierno esté en esta situación y que la oposición haya entendido que el 28 era la ruta cuando no se habían resuelto los presupuestos para lograr una transición en Venezuela? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los pecados originales de estas dos situaciones desde el ámbito gobierno y desde el ámbito oposición? El pecado original lo planteaba Vallenilla Lanz cuando Gómez, en un escrito, un libro que se llama Cesarismo Democrático, en donde reflejaba claramente esa dependencia desde el punto de vista cultural que algunos atribuyen a el origen histórico de nuestro país en relación a la dependencia a personalismos que lamentablemente te transmiten la posibilidad de una solución mesiánica, cuando en realidad lo que necesitamos es la madurez suficiente para entender que si no estamos intentándolo todos al mismo tiempo y con el mismo compromiso, lamentablemente no vamos a poder lograr rescatar la República en Venezuela. Y ese pecado original es de todos los lados, Juan Carlos. Tanto de aquellos que tienen el ejercicio del poder en este momento, como de aquellos que piensan que son a reconquistar la democracia en Venezuela. Y no quiero igualar, ojo, salvando las distancias, porque es evidente que la mayor responsabilidad, que el gran porcentaje de la responsabilidad en este momento de la situación del país está en quienes hacen ejercicio del poder en Venezuela. Y quienes están tratando de rescatar el poder perseguido
maniatados, torturados, presos, exiliados. Sin duda, sin quitarle ningún mérito, hacen un grandísimo esfuerzo por tratar de que haya una solución al país, pero quizás la fórmula que se está planteando es evidente que no ha dado resultado porque no se distancia de lo necesario en relación al tema de ese mesianismo y ese personalismo político que hace que no haya una verdadera voluntad de desprendimiento de quienes tienen la capacidad hoy de poder dirigir o liderar un proceso de búsqueda de reconstrucción de la democracia en el país. ¿Qué pasó, en tu opinión, Nigmer? ¿Qué le faltó? ¿Qué ingrediente le faltó al momentum político que significó el 28 de julio del 2024? ¿Qué faltó que no había modo de concretar aún dándose un resultado favorable a los factores del cambio? ¿Qué hubo? ¿Qué hizo falta allí? ¿Qué debió haberse hecho previamente al 28 de julio? Mira, lo que hubo de escasez absoluta fue de voluntad política en relación a la posibilidad de generar el reconocimiento de condiciones democráticas reales. Eso en cuanto a quienes están en el poder. En cuanto a quienes hicieron todo el esfuerzo para lograr concretar por vía democrática y electoral el tema de la superación del proceso autocrático en el país, sin duda lo que faltó un poco más de estrategia en relación a la necesidad de unificar, de generar el consenso necesario entre los distintos sectores, no solamente que estaban confrontando la autocracia, sino además de quienes tienen la posibilidad de tender puentes con ese sector autocrático para poder generar procesos de negociación y de diálogo que facilitaran efectivamente el reconocimiento del resultado. O sea, hubo falta de estrategia en ese sentido. Se apostó no erradamente, pero sí sesgadamente, por pensar que la voluntad democrática de la mayoría del pueblo venezolano era suficiente. Lamentablemente no era así. Y lamentablemente quienes advirtieron de manera permanente que estábamos en autocracia, sin embargo, siguieron jugando en el plano de la democracia. O sea, pensando que el resultado aplastante y avasallante era suficiente para poder avanzar en relación con la restauración o el desarrollo de una nueva etapa de una democracia en el país. Al final, ojo, yo insisto, no quiero atribuir exceso de responsabilidades. O sea, aquí la responsabilidad máxima de que no estemos en democracia es quien ejerce la autocracia. O sea, sencillo, el que está en el poder, que no tiene voluntad de alternabilidad democrática, que no tiene concepción democrática, es el responsable absoluto de pretender permanecer en el poder en contra de la voluntad de la mayoría venezolana. Ahora, quienes se habían negado sistemáticamente a participar electoralmente y que se convencieron de que había que participar electoralmente y que lograron generar el consenso necesario para la participación electoral del 28 de julio, lo que les faltó fue entender que había que tener una estrategia clara para poder defender el resultado desde el mismo 28 en adelante, porque no solamente era lograr avasallar con la mayoría, era no desestimular la voluntad popular de la gente que el 29 estaba decidido a defender su resultado, y que con base en eso pues tenía que haber también un esquema de apertura en la necesidad de establecer puentes que permitieran lograr que efectivamente esa voluntad expresada en votos y después en movilización al día siguiente tuviesen la fuerza y la convicción del acompañamiento necesario para lograr ese objetivo. Ahora me lleva todo esto a la siguiente pregunta. La situación que ha derivado post 28 y que nos lleva hoy al 22 de abril ya del siguiente año ha sido manejada de modo inteligente, de modo torpe, de modo apropiado por la oposición, o le ha puesto en bandeja de plata al gobierno la posibilidad de consolidar el resultado cantado por el Consejo Nacional Electoral el 28 de julio. El egoísmo y el personalismo político se vuelve a imponer en Venezuela para conducirnos a caminos que no son los más adecuados en función de lograr el objetivo. El tema de caer en la trampa cantada, anticipada,
y reiterada del poder de encajonarnos nuevamente hacia la convocatoria de un proceso electoral y que el sector de la mayoría democrática, porque ya no después del 28 no es oposición, sino la mayoría democrática, no poder tener la capacidad de mantenerse en mayoría. O sea, no tener la posibilidad de tener una dirección política que oriente la acción para ir o no ir. Ojo, o sea, hasta aquí no me pronuncio, después de aquí me pronuncio, pero para ir o no ir al tema de las elecciones del 25 de mayo como una decisión política que oriente a las mayorías, por supuesto que lo que hace es extraviar esas mayorías. Yo, Juan Carlos, creo que las próximas elecciones del 25 de mayo tienen una gran dificultad estructural, que es que no hay una condición psicosocial para que la mayoría democrática vuelva a ser mayoría democrática. Y eso lo saben quienes están en el poder. ¿Por qué? Porque han desestimulado la posibilidad de volver a creer nuevamente en que el resultado electoral puede conducir a la transformación de algo. Entonces, existiendo ese gran desestímulo, es lógico, es pertinente, es de anteojito que la movilización hacia ese acto no tiene esas condiciones psicosociales y además se genera como consecuencia de eso un nivel importante de desconfianza de quienes convocan a movilizarse el 25 de mayo. Esto no digo yo ni que es bueno ni que es malo, es simplemente estoy tratando de ver la fotografía. La mayoría del pueblo venezolano no siente que hay un liderazgo que te vuelva a convocar a un proceso electoral y por otro lado no ve un liderazgo que no convocándote a un proceso electoral, sin embargo te genera alguna alternativa real en relación con el destrabe de la crisis. Entonces, ante ese nivel de incertidumbre hay un gran desestímulo psicosocial y psicopolítico que podría encontrar algún otro activador, detonante importante en alguna otra circunstancia, pero no va a ser, pareciera, el tema de las elecciones del 25 de mayo, que lamentablemente creo que nos va a conducir a un poderoso fracaso de quienes han decidido respetablemente participar en las elecciones y quienes han decidido no participar y tratar de desmovilizar, y en especial la gran descalificación en la que han caído un lado y el otro cuando fueron juntos, y el triunfo de la unidad, de la unión del 28 de julio demostró que era posible avanzar de manera certera en pasos agigantados en relación a la expresión de la voluntad popular, pero que ahora no podrá conseguir por la vía de la próxima elección esa expresión real. Quiero dejarte para el retorno, Nickmer, la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los presupuestos necesarios para que el factor que quiere un cambio, que yo creo que ciertamente es mayoritario y se expresó en el triunfo en las mesas donde están las fuerzas militares acantonadas? O sea, hay un país que quiere un cambio, pero hay una oposición que no logró tener todos los presupuestos necesarios para que ese cambio se produjera, que más que un cambio de quítate tú para ponerme yo, es una especie de vamos todos a atravesar estas aguas pantanosas. No puedes hacerlo sin los que están en la cúpula del poder y no puedes hacerlo solo con la oposición. Entonces, al retorno hablemos de los presupuestos que deberían presentarse para retomar en la punta del ovillo que lleve a la reunificación de la oposición. Sobre eso es la base de esos presupuestos. Al retorno, mis queridos amigos, con el politólogo Nickmer Evans. Amigos, continuamos con nuestro invitado Nickmer Evans, politólogo, director de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Hablábamos en mi pregunta anterior, Nickmer, de los presupuestos que deben haber para encontrar, para que se pueda dar una reunificación de la oposición. Luego te voy a hacer otra pregunta que ya tiene que ver con lo que está pensando nuestra audiencia, porque tenemos además a la dirigencia política polarizada y enfrentada, como aquel meme de los burros que jalaban en la misma, uno jalaba para un lado y el otro para otro y no iban para ningún lado. Así estamos, si se ponen de acuerdo, pues van para algún lado. Pero ¿cuáles son los presupuestos para ponerse de acuerdo? ¿Cuáles serían si tú logras sentar a los factores políticos de la oposición, incluso a los cuales tú perteneces? Mira, estas son las cosas que debemos hacer para que esto pueda funcionar. Vamos a darle en esta dirección. ¿Cuál sería la dirección?
Yo hablaría de cuatro elementos para poder lograr ese objetivo, Juan Carlos. Lo primero es la demostración de una voluntad de desprendimiento. Por ejemplo, creo que María Corina lo logró en determinado momento, cuando, aún a pesar de que todo indicaba que ella era la líder que la gente quería seguir, sin embargo, cuando encontró el obstáculo de que no podía ser ella, el obstáculo impuesto, evidentemente, de manera ilegal y legítima, con su inhabilitación, pues ella cedió al punto de que al final el candidato fue Edmundo González Urrutia. Entonces, lo pongo como ejemplo porque el tema no es que se haga una vez, el tema es que haya una voluntad de un objetivo más trascendente y que esto implique que todos los actores políticos en este momento que tienen algún liderazgo y dirigencia dentro de la oposición tengan esa capacidad de desprendimiento con un sentido y una orientación. El otro elemento es la necesidad de la voluntad de renovación. O sea, yo no, a ver, en política no hay ningún líder que tenga que desaparecer porque inevitablemente nos recordamos de Caldera cuando pasó a la banca y después de pasar a la banca nuevamente fue presidente de la República. O sea, no podemos decir que estos liderazgos no van a poder tener nuevamente opciones de poder. Pero en este momento no estamos hablando de un tema de poder. Ahí es en donde está el tema del desprendimiento. O sea, aquí estamos buscando un cambio de sistema y la necesidad de recobrar la democracia. Por lo tanto, el desprendimiento. Y segundo, la capacidad de renovación, de entender que hay la necesidad de abrir espacios para la diversificación y fundamentalmente para el pluralismo político. Es un elemento que puede transmitir realmente esa voluntad doble, tanto de desprendimiento como de renovación. El tercer elemento es la capacidad de generar factores y acciones de unificación, que surjan factores que sean unificadores y que vayan directamente orientados hacia la persuasión y la acción y la demostración de unificación. Por ejemplo, ahorita, en este momento, Juan Carlos, la elección del 25 de mayo no es un factor de unificación. Punto. O sea, se quiera o no se quiera, no lo es. ¿Okay? Ahora, tú sabes que es un factor de unificación. Defender la Constitución del 99 y resistir ante la reforma constitucional. Ese es un factor de unificación en este momento. Por cierto que hay unas iniciativas, el jueves va a haber una actividad en la Universidad Central de Venezuela de varios factores que están precisamente abocados a la posibilidad de constituir una comisión y el desarrollo de una campaña para defender la Constitución del 99. Y sería harina de otro costal conversarlo. Pero quiero ejemplificar esto como la necesidad de buscar elementos que desde la perspectiva de un liderazgo sagaz que logra interpretar lo que está demandando en este momento, se debe entender que indiferentemente de que se vaya o no a la posibilidad de que haya un referéndum para aprobar o no una reforma que después de 2 meses y tanto no sabemos ni la primera letra de la reforma, sin embargo es algo que tiene preocupado a la población y que incluso los que van a participar en las elecciones, como aquellos que son señalados de una oposición muy complaciente, como aquellos que son radicales y aquellos que son extremistas, no quieren que haya una reforma de la Constitución de la mano de Maduro. Entonces, si hay un factor de unificación real, es ese. Podría haber otros, son otros. Los presos políticos son otro factor de unificación importante en cuanto a la defensa de los derechos humanos, en cuanto al apoyo a los familiares. Y depende del manejo que se haga adecuado en relación a la posibilidad de que sean liberados todos los presos políticos, también es otro factor de unificación y de consenso en el país. Y un cuarto elemento son los elementos de verdaderos indicios de posibilidad real de cambio. O sea, que haya elementos en el entorno que te vayan diciendo que esa acumulación de fuerza y esa reorganización del sector de la mayoría democrática no solamente tiene la posibilidad de avanzar en la reunificación de la oposición, sino que también tiene posibilidad de triunfo, porque el venezolano está agotado de esfuerzos que no han dado claros indicios de posibilidad de triunfo, no electoral, estoy hablando de concreción en relación a la vuelta a la democracia. Y esto tiene muchísimas otras implicaciones, Juan Carlos, o sea, desde la posibilidad de la articulación con fuerzas internas, con fuerzas pero que parte del principio de demostrar que hay un verdadero liderazgo con capacidad de visión plural, pero además con decisiones orientadoras
incluso que pueden ser antipopulares en determinado momento, pero que expresen la necesidad real y concreta de la mayoría del pueblo venezolano, serían por lo menos, se me ocurre en este momento, en ese inventario que me invitas a hacer, de elementos o de presupuestos que deberían ayudar a conducir a retomar con fuerza la reunificación de la mayoría democrática en Venezuela, por una parte, y de segundo, la posibilidad de retomar la senda de la reconquista de la democracia en el país. Ahora, fíjate tú, es normal que en este programa, cuando gente está hablando, nuestros invitados están hablando, como tú estás hablando, la gente diga que tú lo que quieres es pasar la página del 28 de julio. Yo estoy seguro, porque te conozco, que tú no quieres pasar ninguna página. Pero la pregunta que te voy a hacer es una pregunta que va en esta dirección. ¿Sabía o no sabía María Corina Machado que no estaban los presupuestos completos para lograr ni siquiera con el triunfo del 28 un cambio de gobierno? ¿Sabía o no sabía María Corina Machado que si no había un acuerdo previo, incluso a lo mejor de cogobernabilidad, no había manera que Maduro, con 15 millones de dólares para aquel momento sobre su cabeza como recompensa y amenazas de no te quiero muerto, te quiero preso, iba a entregar? O sea, ¿por qué le dijeron a la población que podía haber un cambio solo con votos sin lograr un acuerdo previo que pudiese lograr que esos votos tuviesen ingredientes de justicia transicional, porque si no, de otro modo, no iba a haber una entrega del poder? ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Qué opinas? Bueno, son dos respuestas. Una primera a aquellos que pueden pretender que mis palabras implican pasar la página. Creo, por el contrario, que mis palabras precisamente se ubican en la necesidad de la reivindicación del artículo 5 de la Constitución, que afirma que la soberanía está en el pueblo. Y creo que todas las acciones deben ir en torno a la reivindicación del resultado electoral del 28 de julio. Es la esencia fundamental. Ahora, en la realpolitik ya va a pasar un año, ya ha pasado tiempo, y la dificultad de que el mundo pueda asumir el poder es simplemente el tiempo lo dice de manera muy clara. He leído una carta que escribió ayer, muy emotiva, en un diario español, en donde incluso él mismo estima humanamente que lo que le quedan son 5 o 6 años de vida. Pues ojalá dure mucho más, pero en condición quizás vital, e indica incluso las dificultades que se le presentan ante el reto que asumió de haber sido un candidato tapa con un saco prestado a ser hoy el presidente electo reconocido en todas partes del mundo, menos por quien tiene que ser reconocido, que son las autoridades venezolanas, para que pueda ejercer el cargo. Creo que en esa convocatoria de la realpolitik también tenemos que ver hacia adelante sin pasar ninguna página, sino por el contrario, entender que la lucha inspiradora de la reivindicación del resultado electoral del 28 de julio tiene que ser un motor que siga moviendo a la necesidad de recobrar la democracia. Sobre tu otra pregunta, quisiera diferenciar en relación a lo que acabo yo de afirmar en estas 4 enumeraciones. He repetido muchas veces el término voluntad. Una cosa es voluntad y otra cosa es voluntarismo. Creo que hacia el 28 de julio hubo mucho voluntarismo. Y creo que María Corina se erigió sobre la posibilidad de sobredimensionar el voluntarismo. El voluntarismo sirvió electoralmente, porque no hubo una gran estructura tampoco que movilizara a las personas. Y hubo una estructura que hay que reconocer que existió, que recogió el 40% de las actas y que después el voluntarismo logró que se recogieran el 80% que son publicadas y que demuestran el fraude del 28 de julio. Ahora, no fue suficiente ese voluntarismo, porque se pensó que con ese elemento se iba a generar un quiebre institucional importante de quienes están en el poder. Hubo una presuposición de que esto iba a generar un aluvión importante que precipitara la posibilidad del acceso. No era un cálculo tirado de los cabellos, era un cálculo que podía estar dentro de los escenarios, pero no era el cálculo más atinado en relación al dimensionamiento de la realidad de la ambición de poder de quienes están en este momento ejerciendo el poder en el país. Igual a ello, lamentablemente, la convocatoria también a la posibilidad de la juramentación del mundo quizás fue la tapa del frasco que generó mucha frustración y que también se sobredimensionó de un elemento de voluntarismo.
yo estoy seguro que María Corina tenía manejado todos los escenarios, y estoy seguro porque ella misma lo manejaba y lo expresaba en cada uno y lo maneja en cada una de sus intervenciones. Ahora, creo también que lamentablemente este elemento de voluntarismo fue sobredimensionado. Igual que ha sido y que fue sobredimensionado en su momento el tema de la negociación, el tema del diálogo, el tema de la posibilidad de llegar a un resultado en conjunto con el gobierno. Fue tan sobredimensionado y hubo tanto voluntarismo ahí que hasta el Papa Francisco, que en paz descanse, intervino y trató de negociar. Recuerdo, Juan Carlos, que en aquel momento lamentablemente hizo una afirmación que lamentablemente se cumplió, que es que ni que venga el Papa disfrazado de Superman con la capa al aire y con los interiores por fuera, va a poder lograr, decía yo en aquel momento, que haya un proceso de negociación que se dé y que se concrete, porque no es un problema de voluntarismo, es un problema de voluntad. Ahora, esta voluntad solamente se logra por distintos factores que son un poco complejos de poder enumerar, especialmente en este espacio, Juan Carlos, y por el tiempo, pero sin duda alguna que hay que generar la confluencia de determinados factores para que esto se logre. Al final, si no logramos que haya la articulación, como se hizo desde el punto de vista electoral, ahora para lo político, con P mayúscula, como se hizo así para el 28 de julio, que ahora se confluya con todas esas fuerzas, pues va a ser muy difícil que sigamos avanzando. El 28 de julio fue un avance importante. Muchos apostamos porque iba a ser el gran avance. Todos queríamos que fuese el avance definitivo. No se dio. Entonces la Realpolitik nos convoca a la necesidad de, con base en ese proceso de aprendizaje, entonces ir avanzando en función de poder lograr esa reivindicación de la voluntad popular expresada el 28 de julio. Al retorno quisiera dejarte esta pregunta. Yo creo que tú recuerdas, hacemos memoria todos de, en algún momento se planteó la iniciativa de un juego de fútbol, de que los venezolanos en medio de sus antagonismos se reunieran a jugar fútbol. ¿Es eso cándido o tú puedes poner a jugar fútbol a María Corina y a Diosdado Cabello, o la política esta que están llevando ambos sectores de enemigo no permiten que estas cosas pudieran avanzar en esa dirección? Al retorno con Nikmer Evan. Vamos a un encuentro con nuestros queridos patrocinadores. Amigos, continuamos con Nikmer Evan. Le dejé una pregunta que tenía que ver con una alegoría al juego de fútbol, que en algún momento a alguien de la política se le ocurrió que era la vía. Pero hay una frase que ha dejado en este programa otro politólogo, Jesús Castillo Molleda, ha dicho que es que el gobierno se alimenta del conflicto, pero también hay un sector de la oposición que pareciera que se alimenta del conflicto. Y leo, dice Diosdado Cabello, el día que aquí lleguen fuerzas extranjeras, nosotros vamos por todos los quinta columna. Él no ofrece ni hospitales, ni ofrece cloacas para un barrio, no. El conflicto, pero alguien de la oposición que se llama Rafael Aguilar dice, está invitado, habla muy bonito, pero no me convence, era chavestoide hasta la médula, ahora es Nini, no me jodas, chico. Nos estamos alimentando del conflicto y eso impide que podamos tener en algún momento un juego gana uno o un juego ganar, un juego suma uno, porque este juego suma cero nos mantiene en esta tensión permanente. Pero esta tensión garantiza que los que están en Miraflores estén en Miraflores y los que están en la oposición no den ni un paso adelante, sino eventualmente muchos pasos atrás. ¿Tu opinión? Mira, un juego de fútbol en este momento con un árbitro que está parcializado a uno de los sectores y que tiene un arma en la mano para partirle las rodillas a los jugadores de fútbol del otro equipo y después prestarle unas muletas para que sigan jugando, pues es difícil. Por no decir que imposible poder consolidarlo como una viabilidad en un escenario a corto plazo. Ahora, si estamos jugando, hay algunas personas que dentro de la oposición están pensando en escenarios a largos y larguísimos plazos, que implicaría el cambio de generaciones en el poder, para que el cambio de estas generaciones pudiesen conducir a la posibilidad de generar a ese símil de un juego de fútbol en donde pues hubiese algún reconocimiento de algunas normas básicas y mínimas para el desarrollo de ese juego. Pero hoy, lamentablemente, quienes están en el poder han demostrado de manera sistemática y progresiva
que su voluntad no es la del reconocimiento ni de normas ni de condiciones para poder avanzar en relación con el tema de un juego que medianamente, aunque desnivelado, pueda generar alguna condición para poder ganar. Porque el ejemplo más claro es el 28 de julio, en donde se fue con toda la gran desventaja. Se fue con un árbitro que no tenía una pistola para disparar en las rodillas, pero sí tenía un bate. Y sin embargo se logró la victoria y no se reconoce la victoria. Entonces, el nivel de cinismo, el nivel de disonancia cognitiva que está presente en quienes hacen ejercicio del poder, pues diagnostican claramente que hay eso que nos enfrentamos ante un sistema de psicópatas que no están en ninguna condición ni ninguna voluntad dispuestos a ceder el poder. Entonces hay como tres elementos, Carlos, que solamente podrían modificar, bueno, digo tres por enumerar algunos, podrían ser muchos más, que pudiesen modificar esa condición. La primera es, por supuesto, la demostración de fuerza. La demostración de fuerza no es violencia. Quiero dejarlo claro desde un principio, ¿no? Además, recordando que hay una ley de instigación y promoción al odio que no pretendo evocar. La demostración de fuerza es que el otro considere que realmente a quien están enfrentando tienen la posibilidad de poder concretar las cosas que están ofreciendo, que están buscando o que han logrado. Lo otro es el tema de la persuasión, que aún a pesar de la fuerza, tú logres persuadir, entra e incorpora esto en el mundo de la política. Y esto lo termina de concretar los elementos de negociación. O sea, que tú puedas demostrar que hay fuerza, que a su vez también tienes capacidad y voluntad, y capacidad de persuasión y que tienes voluntad de negociación, es una triangulación necesaria para poder avanzar en una nueva etapa en Venezuela en donde el recrudecimiento de la imposición de la fuerza está en manos de quien ejerce el poder. Ahora, la imposición de la fuerza de quien ejerce el poder también va minando las posibilidades, especialmente con escasez de recursos, va minando la posibilidad de que cada vez más vaya avanzando en ese sentido. Entonces, triangular todos esos elementos no es fácil. No podemos demandar a nuestros líderes que haya una fórmula sobre la cual entonces ellos hagan una resolución efectiva de las cosas, porque también es un tema de destreza y de capacidad y de experiencia. Y como dicen los gringos, del timing político, la sincronización de los elementos que permitan que efectivamente esto avance. Lamentablemente, este timing político no ha llegado todavía a Venezuela, ni tampoco quienes tengan la capacidad de medir ese timing político para poder avanzar. Esto es bien complejo, hermano. Yo te escucho y leo acá que me dice María José Pérez, ya el chavismo ha visto pasar 3 papas y no se van. ¿Qué más tenemos que hacer los venezolanos para salir de esta pesadilla roja? Pero otros chavistas dicen acá, mientras la oposición quiera desaparecer todo lo que huela a chavismo, incluyendo al pueblo chavista, olvídenlo, no llegarán al poder jamás. ¿Qué dices sobre esas dos afirmaciones? No, la desaparición de ese denominado pueblo chavista difícilmente va a estar en manos de la mayoría democrática o de la oposición, como quiera llamarse. La desaparición del pueblo chavista está en manos del mismo chavismo, en un proceso de autodegeneración impresionante. O sea, Juan Carlos, tú estuviste en el chavismo, yo también estuve en el chavismo. O sea, la desbandada y la fuga de talento, de capital que tenía, humano que tenía el chavismo en su génesis, evidentemente que es una concreción real. Ahora, el problema es que una pequeña oligarquía, que es lo que va quedando dentro del chavismo, se catapulte sobre un sector de la población que quizás no pase del 10, del 15%, siendo optimista, para poder apalancarse y atornillarse en el poder. Eso inevitablemente el tiempo lo va degenerando. Ahora, el problema es, Juan Carlos, que indiferentemente del tiempo, tú y yo y los que nos están viendo queremos que ese cambio llegue lo más pronto posible. Ese deseo de cambio lo más pronto posible, especialmente ya después de que han pasado 25 años de estos señores en el poder, puede generar desesperación o nos puede indicar que estamos cada vez más cerca o por el contrario puede generar desesperanza. Entonces, el tema también es que el liderazgo
que existe en este momento pueda manejar esa circunstancia que tiene afectado a una gran parte de la población venezolana en niveles de depresión importantes, otros que se han ido del país, para que toda esa fuerza se transforme o se convierta en una fuerza transformadora que avance de manera definitiva a lo que queremos. Hemos tenido buenos momentos, tampoco hay que subestimar todo lo que ha pasado. Ha habido momentos de efervescencia, de demostración de fuerza, de demostración de capacidad de persuasión, de negociación incluso. Ahora, el tema es que no ha llegado la capacidad de ese timing político que tanto estamos esperando. Y quizás la victoria nos sorprenda, pero eso no quiere decir que no se siga trabajando de manera diaria para que efectivamente eso se logre. Y creo, y estoy totalmente seguro, que estamos más cerca de lo que deseamos que hace un tiempo. Y eso va a ser prácticamente inevitable. Ahora, un llamado a una falsa expectativa también puede ser frustrante. Entonces tenemos que buscar el equilibrio perfecto, que se encarguen los políticos de animarnos, no en exceso, porque sabemos que genera frustración, pero de animarnos. Que los intelectuales hagan el trabajo de ponernos los pies en la tierra y que el pueblo sea el que tenga la capacidad de poder decidir en qué momento hace un nuevo gran esfuerzo para poder concretar lo que hay que concretar, que es la necesidad del respeto de la Constitución, la vuelta al Estado de Derecho y de Justicia y la reconstrucción de la democracia en el país. Entonces te voy a hacer la pregunta final. Cuando Pinochet perdió las elecciones... Estoy perdiendo la señal, Juan Carlos. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Ajá. Cuando Pinochet perdió las elecciones, no fue el Consejo Nacional Electoral chileno el que dijo ganó fulano o ganó mengano. Fue un militar que pacíficamente y con la ley en la mano le dijo al general, parece que ganó la oposición. ¿No será que los venezolanos se equivocan de árbitro y que el árbitro realmente está en la Fuerza Armada para que sea el árbitro de un juego digno entre los venezolanos que vayan a un proceso electoral y que esas Fuerzas Armadas hagan respetar el resultado de ese juego? Quiere decir, pudiera estar allí la jugada pacífica, democrática, constitucional y de respeto de la democracia, más que en el compadre del presidente, que es quien dirige el Consejo Nacional Electoral. Juan Carlos, ante los análisis de un sector de analistas y de profesionales en el área, más que analistas, que aprecio mucho, que se han especializado en esto de la transiciología, yo siempre he apelado a decirles que está muy bien que hagamos el ejercicio de búsqueda de experiencias en donde podamos nosotros reflejarnos. Pero algunas veces estos análisis carecen de nuestro más inmediato referente, que es el 23 de enero del 58. En el marco del 23 de enero del 58, los elementos precedentes están muy claros. Estaba recordando recientemente, por ejemplo, a un Jovito Villalba que se atrevió en contracorriente a ir a participar y convocar a la participación electoral en un proceso constituyente. Y ganó, y a pesar de que ganó, el gobierno lo que llamó y le dijo es vamos a intercambiar los resultados y además saliendo de la negociación o de la negociación frustrada, pues además los mandó al exilio. O sea, pero después de eso hubo elementos importantes a nivel de organización social, de organización política, que generó un frente patriótico y que generó además también unas condiciones de interconexión con otro sector que se estaba moviendo, que es el sector de las Fuerzas Armadas, y el 23 de enero no fue más que la confluencia de determinados factores que, por supuesto, empujados por la Fuerza Armada y la presión de la sociedad, pues generó que hubiese la transformación y el cambio en ese sentido. Creo que nuestro mejor referente hacia donde va Venezuela es exactamente nuestro precedente inmediato, que es el 58. Entender eso no quiere decir que se vaya a repetir exactamente, pero sí es entender las causas y las condiciones y las caracterizaciones muy particulares de nuestro país. Con esto entonces te respondo de manera muy clara. Por supuesto, aquí hay un factor definitivo para poder generar cualquier tipo de cambio, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahora, hasta que ese sector no solamente viva lo que ya estamos viviendo, porque creo que lo está viviendo, sino hasta que ese sector no entre en conciencia plena
de que no solamente preservar el poder de quien está en el poder es lo necesario para que ellos puedan mejorar su condición y su estatus, y además también volteen a ver al país en su mayoría, pues hasta que esa condición no se dé, entonces lamentablemente no podrá haber una concreción de la transformación en el país. Aunque no depende exclusivamente de eso, por supuesto que ese es el factor definitivo en Venezuela, porque como en algún momento se dijo, pues Venezuela al final termina siendo un cuartel. Y lamentablemente una cosa que hay que transformar, sin embargo, no deja de ser real, y tenemos que analizarlo a partir de esos elementos de la realpolitik. Por supuesto, lo que pasa es que algunas veces es muy delicado direccionar algún tipo de discurso hacia ese sector sin que se diga que estamos conspirando, Juan Carlos. Por eso quizás dentro del análisis no frecuentemente lo agregamos, sino que aspiramos que el mensaje llegue a ese sector sin necesidad de mencionarlo. Bueno, mira, ha sido un verdadero placer, mi querido Nick Merevan, poder conversar contigo. A esta entrevista debimos haberle puesto como título, y le voy a pedir a Yasmín que se lo ponga, Al filo de la navaja, porque hemos hablado de temas que son sin estar ni interesados, porque sé que ni tú ni yo estamos interesados en que en este país haya un jaleo. Lo que queremos es una conclusión, y yo digo que ese ejemplo del 58 fue exactamente una transición. Allí hubo una transición y hubo un arbitraje que no fue hacia la violencia ni a nada, sino hacia el respeto y hacia la reinstitucionalización de un país democrático como el que anhelaron los venezolanos previos al 58 y que hoy anhelan los venezolanos, porque parece que se repiten los deseos. Un fuerte abrazo para ti, que Dios te bendiga, éxito en tu lucha y en tu trabajo todos los días. Igualmente, para ti, todos los que nos están escuchando y todo tu equipo. Bueno, muchísimas gracias a Nick Merevan. Vamos con nuestra compañera Evelyn Castro. Evelyn, adelante.